La Virgen de Fátima, aparecida en 1917 a 3 niños pastores en un pequeño pueblo de Portugal, es una de las figuras más veneradas en el catolicismo. Su mensaje de paz, oración y penitencia resonó en los corazones de millones, pero más allá de sus palabras, fue a través de milagros que su presencia dejó una huella imborrable en la historia. Desde aquel primer encuentro, la Virgen de Fátima no solo habló de la importancia de la conversión del mundo, sino que también obró milagros que desafiaron la lógica humana y dejaron al mundo entero asombrado. Algunos de esos milagros han sido testificados por miles, e incluso, aún hoy, siguen siendo fuente de debate, reflexión y fe para muchos. Hoy, en Manos de Dios, exploraremos los 6 milagros marianos más sorprendentes atribuidos a la Virgen de Fátima. Desde curaciones inexplicables hasta señales celestiales que marcaron el destino de generaciones enteras, estos milagros no solo fortalecen la fe, sino que nos recuerdan la poderosa intercesión de la Madre de Dios en la vida de los creyentes. Y aunque cada uno de estos milagros es impresionante por sí mismo, el último, el número 6, es tan asombroso que podría cambiar tu perspectiva de la fe de una manera que jamás imaginaste. Acompáñanos en este recorrido lleno de maravillas divinas, y descubre cómo la Virgen de Fátima, con su amor y poder celestial, ha tocado tantas vidas a lo largo de los años. Este es un viaje de fe, esperanza y milagros que no querrás perderte. Esto es, En Manos de Dios. 1. El milagro del sol, 13 de octubre de 1917. Contexto histórico. El milagro del sol ocurrió durante la última de las 6 apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, a 3 pequeños pastores, Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta Marto. Estas apariciones tuvieron lugar entre mayo y octubre de 1917, en un momento crítico de la historia mundial. Europa estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. Un conflicto devastador que había traído sufrimiento, hambre y muerte a millones de personas. En Portugal, además, el ambiente político estaba marcado por un fuerte anticlericalismo, promovido por la Primera República Portuguesa, instaurada en 1910, que perseguía a la Iglesia Católica y restringía sus actividades. Los eventos previos al milagro. Desde mayo de 1917, los 3 pastorcitos afirmaban haber recibido visitas de una señora vestida de blanco, quien les transmitía mensajes de oración, penitencia y conversión. La Virgen prometió que el 13 de octubre realizaría un milagro para que todos creyeran en sus palabras. A medida que se acercaba la fecha, la noticia de las apariciones y la promesa del milagro se propagó por todo el país. Esto generó curiosidad y escepticismo, atrayendo a una multitud de aproximadamente 70.000 personas al lugar conocido como la Cova da Iria, a pesar de la intensa lluvia. El milagro en detalle. En la tarde del 13 de octubre, después de que los pastorcitos rezaran y anunciaran la presencia de la Virgen, la lluvia cesó y las nubes se despejaron. Según numerosos testigos, el sol comenzó a emitir colores brillantes, girar sobre sí mismo y moverse erráticamente en el cielo. Muchos describieron el fenómeno como si el sol bailara. El evento, que duró alrededor de 10 minutos, causó asombro y temor en la multitud. Personas que habían llegado empapadas aseguraron que sus ropas se secaron repentinamente durante el milagro. Tanto creyentes como escépticos confirmaron haber visto el fenómeno, incluidos periodistas y científicos presentes en el lugar. Impacto y repercusión. Prensa. Algunos medios portugueses, como el periódico O Século, que era anticlerical, publicaron reportes del evento. Esto sorprendió, dado el tono usualmente hostil hacia la Iglesia Católica. Investigación eclesiástica. El evento fue reconocido como un milagro por la Iglesia Católica en 1930, tras años de estudio y entrevistas a testigos. Conversión y devoción. El milagro consolidó Fátima como un lugar de peregrinación mundial. Muchas personas atribuyen su conversión o renovación de fe al impacto de este acontecimiento. Explicaciones científicas. Aunque algunos han intentado explicar el fenómeno como una ilusión óptica o un evento meteorológico, ninguna teoría ha logrado explicar completamente lo que ocurrió, especialmente dado el carácter masivo y sincronizado de los testimonios. Conclusión. El milagro del sol no solo marcó un momento clave en las apariciones de Fátima, sino que también fue un mensaje de esperanza en medio de un contexto global de guerra y sufrimiento. La Virgen de Fátima sigue siendo un símbolo de fe y devoción para millones de personas en todo el mundo. 2. Conversión de pecadores. Contexto histórico. La conversión de los pecadores es uno de los mensajes centrales de las apariciones de la Virgen de Fátima. En 1917,
un año marcado por la Primera Guerra Mundial, el auge del secularismo y una creciente indiferencia religiosa. En este escenario de conflictos y pérdida de valores espirituales, la Virgen, según los testimonios de los 3 pastorcitos, llamó a la humanidad a la oración, penitencia y sacrificio para salvar a los pecadores y evitar castigos divinos. El mensaje de conversión está profundamente relacionado con las peticiones de la Virgen, la recitación diaria del rosario, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la realización de actos de reparación. Este llamado a la conversión no solo tenía un carácter individual, sino que también buscaba la transformación de la sociedad en un tiempo de profunda crisis espiritual. Los eventos y el mensaje de la Virgen. Desde la primera aparición en mayo de 1917, la Virgen instó a los pastorcitos, y por extensión al mundo, a ofrecer sus sufrimientos y sacrificios por los pecadores. Uno de los momentos más impactantes de las apariciones fue en julio de 1917, cuando la Virgen mostró a los niños una visión del infierno. Este evento reforzó en ellos la importancia de rezar y hacer penitencia por la conversión de los pecadores, para que más almas pudieran evitar ese destino. Conversión personal. Muchas personas que visitaron Fátima o escucharon el mensaje narraron cambios radicales en sus vidas, dejando atrás vidas alejadas de Dios o inmorales para abrazar una vida de fe y compromiso. Algunos testigos aseguraron que la experiencia transformadora en Fátima les dio la fuerza para abandonar malos hábitos, como el alcoholismo, la violencia o el ateísmo. Testimonio colectivo. Las peregrinaciones a Fátima comenzaron a atraer a millones de personas de todo el mundo. Durante estas, las confesiones masivas fueron una constante, lo que reflejaba el impacto del mensaje en la conciencia espiritual de los fieles. Milagros espirituales. Aunque muchos milagros físicos se atribuyen a la Virgen de Fátima, se considera que los mayores milagros son los espirituales. Historias de ateos que se convirtieron, familias que se reconciliaron y comunidades que regresaron a la práctica de la fe dan testimonio del poder de este llamado a la conversión. Un caso emblemático. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Alphonse Ratisbonne, un ateo judío que se convirtió al catolicismo después de una visión de la Virgen María, aunque no relacionada con Fátima, refleja el poder del mensaje mariano. En Fátima, muchos ateos y escépticos aseguraron haber encontrado fe después de experimentar el ambiente sagrado del lugar o reflexionar sobre el mensaje de las apariciones. El mensaje en la actualidad. El llamado a la conversión sigue vigente en el mundo actual. La devoción a la Virgen de Fátima ha inspirado movimientos espirituales globales que buscan promover la oración, el sacrificio y la reparación por los pecadores. Este mensaje ha trascendido generaciones y ha encontrado eco en las palabras de varios papas, quienes han subrayado la importancia de Fátima para la renovación espiritual de la humanidad. Conclusión: la conversión de pecadores no es solo un hecho histórico, sino un milagro continuo que sigue transformando vidas. El mensaje de Fátima es un recordatorio de que mediante la oración, el sacrificio y la confianza en la intercesión de María, las almas pueden reconciliarse con Dios y encontrar un camino de paz y esperanza. 3. La curación de John Haffert, 1943. Contexto histórico. La curación de John M. Haffert, escritor y promotor de la devoción mariana, ocurrió en 1943, en un tiempo donde el mundo enfrentaba los estragos de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Era una época de gran sufrimiento físico, espiritual y emocional para millones de personas, y el mensaje de la Virgen de Fátima, con sus llamados a la conversión y la paz, resonaba con fuerza en todo el mundo. John Haffert, nacido en 1915, en Filadelfia, Estados Unidos, se destacó como un ferviente católico y escritor. En el momento de su enfermedad padecía tuberculosis, una afección que para la época representaba una de las principales causas de muerte, especialmente en un contexto donde los tratamientos médicos eran limitados y la penicilina apenas comenzaba a ser accesible.
El acto de devoción y el milagro. Mientras sufría los efectos debilitantes de la tuberculosis, Haffert se aferró a su fe y desarrolló una profunda devoción a la Virgen de Fátima. Inspirado por el mensaje de las apariciones, realizó un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, una práctica que la Virgen había solicitado durante sus mensajes a los pastorcitos en 1917. Durante este acto de fe, Haffert pidió la intercesión de la Virgen de Fátima para su curación. Poco después, experimentó una recuperación completa y sorprendente, algo que los médicos no pudieron explicar científicamente. Él mismo atribuyó esta curación a la intercesión de la Virgen, considerándola un milagro directo. Impacto, personal y legado. La curación de John Haffert no solo marcó un punto de inflexión en su vida personal, sino que también lo convirtió en un defensor activo del mensaje de Fátima. Inspirado por su experiencia, dedicó el resto de su vida a promover la devoción a la Virgen y sus mensajes de paz y conversión. El movimiento del escapulario. En 1947, John Haffert cofundó la Blue Army of Our Lady of Fatima, conocida como el Apostolado Mundial de Fátima, un movimiento que se convirtió en una de las organizaciones marianas más grandes del mundo. Su misión era llevar el mensaje de Fátima a todos los rincones del planeta, animando a los fieles a consagrarse al Inmaculado Corazón de María, rezar el rosario y vivir en reparación por los pecadores. Escritos. Haffert escribió numerosos libros sobre la Virgen de Fátima y su mensaje, incluyendo Meet the Witnesses, una obra que recoge testimonios de quienes presenciaron el milagro del sol y otros eventos relacionados con las apariciones. Importancia de su curación. Inspiración espiritual. La recuperación de Haffert se convirtió en un testimonio vivo del poder de la intercesión de la Virgen de Fátima, motivando a miles de personas a profundizar en su fe y confiar en el poder de la oración. Crecimiento de la devoción mundial. Su experiencia ayudó a fortalecer la devoción a la Virgen de Fátima en los Estados Unidos y otros países, consolidando el movimiento mariano en un periodo de gran incertidumbre mundial. Impacto en la Iglesia. La curación de Haffert y su labor posterior contribuyeron a difundir las peticiones de Fátima en la vida eclesial, particularmente la práctica del primer sábado, como medio de reparación al Inmaculado Corazón de María. Conclusión. La curación de John Haffert es un ejemplo emblemático de cómo la fe y la devoción pueden llevar a experiencias transformadoras. No solo representa un milagro físico, sino también un milagro espiritual que influyó en la vida de millones de personas. Su testimonio y su legado siguen inspirando a los fieles a responder al llamado de la Virgen de Fátima con confianza, oración y conversión. 4. El atentado fallido contra Juan Pablo II, 13 de mayo de 1981. Contexto histórico. El atentado contra el Papa Juan Pablo II ocurrió en un momento clave de su pontificado, en pleno desarrollo de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido entre las esferas de influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia, se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia contra el régimen comunista, especialmente en su tierra natal, Polonia, donde apoyaba al movimiento sindical Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa. El 13 de mayo de 1981, durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el turco Mehmet Ali Ağca, miembro de un grupo extremista, disparó al Papa a corta distancia. 2 balas impactaron en su abdomen, causando heridas graves. Sin embargo, contra todo pronóstico, Juan Pablo II sobrevivió, lo que él atribuyó directamente a la intercesión de la Virgen de Fátima. El vínculo con Fátima. La fecha del atentado coincidió con el 64 aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima, el 13 de mayo de 1917. El Papa, profundamente devoto de María, interpretó este hecho como una señal divina. Más tarde afirmó: una mano disparó el arma, pero otra guió la bala, en referencia a la intervención de la Virgen María. Tras su recuperación, Juan Pablo II estudió los mensajes de Fátima con más detenimiento y reconoció que el tercer secreto revelado por Lucía dos Santos, uno de los pastorcitos, hacía referencia a este atentado. En dicho mensaje se describe una visión de un obispo vestido de blanco siendo atacado por armas de fuego.
una imagen que el Papa interpretó como un anuncio de su propia experiencia. La bala y el santuario de Fátima. Como muestra de gratitud, Juan Pablo II ofreció la bala que casi le costó la vida para que fuera colocada en la corona de la estatua de la Virgen de Fátima, en el Santuario de Portugal. En 1982, un año y medio después del atentado, visitó Fátima para agradecer personalmente a la Virgen por su protección. Durante esta visita, renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, siguiendo las peticiones hechas en las apariciones de 1917. Impacto del atentado y su interpretación espiritual. Fortalecimiento de la fe mariana. El atentado subrayó la devoción de Juan Pablo II a María, especialmente bajo el título de Nuestra Señora de Fátima. Esto inspiró a millones de fieles a redescubrir la importancia del mensaje de Fátima y la práctica del rosario. El Papa como figura profética. El atentado y la relación con el tercer secreto de Fátima reforzaron la percepción de Juan Pablo II como un líder espiritual con una misión especial en la historia de la Iglesia y del mundo, especialmente en la lucha contra el mal y la opresión. Reconexión con el mensaje de Fátima. La Iglesia, bajo el liderazgo de Juan Pablo II, promovió una mayor difusión de las enseñanzas de Fátima, enfatizando la necesidad de oración, conversión y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Reconciliación con Mehmet Ali Agha. En un gesto extraordinario de misericordia, Juan Pablo II visitó a su agresor en la cárcel en 1983. Durante este encuentro, ambos hablaron en privado y el Papa perdonó a Agha. Este acto de reconciliación marcó un ejemplo vivo del mensaje cristiano de amor y perdón. El tercer secreto de Fátima. El contenido del tercer secreto, mantenido en reserva por décadas, fue finalmente revelado por el Vaticano en el año 2000. Aunque ha sido objeto de interpretaciones y controversias, la relación entre el mensaje y el atentado contra Juan Pablo II es una de las explicaciones más aceptadas. Conclusión: el atentado fallido contra Juan Pablo II no solo reafirmó su fe en la Virgen de Fátima, sino que también fortaleció la conexión entre su pontificado y el mensaje mariano. La supervivencia del Papa fue vista como un milagro y un signo de esperanza, recordando al mundo la importancia de la oración, el perdón y la consagración a María en tiempos de crisis espiritual y política. 5. La curación de María Emilia Santos, 1989. Contexto histórico. La curación de María Emilia Santos ocurrió en un tiempo en que el mensaje de la Virgen de Fátima seguía siendo una fuente de fe y esperanza para millones de personas en el mundo. María Emilia, una mujer portuguesa profundamente devota, llevaba más de 22 años paralítica, enfrentando no solo un sufrimiento físico, sino también los desafíos emocionales y sociales que conlleva una enfermedad crónica. En este contexto, su recuperación milagrosa fue vista como un signo de la continua intercesión de la Virgen de Fátima. El milagro. María Emilia Santos nació en Portugal y desde joven mostró una fuerte devoción a la Virgen María. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando, debido a una enfermedad grave, quedó paralítica. Durante más de 2 décadas estuvo confinada a una cama, incapaz de moverse, dependiendo completamente de los cuidados de otros. En 1989 recibió una medalla bendecida de la Virgen de Fátima, la cual colocó sobre su cuerpo con fe y esperanza mientras rezaba fervientemente. Poco tiempo después experimentó lo que describió como una sensación de energía y calor, seguida por el regreso completo de su movilidad. Su recuperación fue inmediata y total, algo que los médicos que la trataban consideraron científicamente inexplicable. Reconocimiento eclesial. El caso de María Emilia Santos fue sometido a un riguroso examen por parte de la Iglesia Católica, que incluyó análisis médicos, testimonios de personas cercanas y la verificación de las circunstancias del milagro. Después de años de estudio, el Vaticano reconoció oficialmente su curación como un milagro atribuido a la intercesión de la Virgen de Fátima, reforzando la importancia del mensaje de fe y devoción a María. Impacto espiritual y social. Renovación de la fe. La curación de María Emilia Santos tuvo un impacto significativo en la comunidad de Fátima y más allá, inspirando a muchas personas a renovar su fe y a profundizar en su devoción a la Virgen.
Difusión del mensaje de Fátima. Este milagro ayudó a recordar al mundo que el mensaje de Fátima no está limitado al pasado, sino que sigue siendo relevante y actual. La intercesión de María continúa obrando en la vida de quienes se acercan a ella con fe. Ejemplo de esperanza. La historia de María Emilia se convirtió en un testimonio poderoso para aquellos que enfrentan enfermedades graves o desafíos aparentemente insuperables, mostrando cómo la oración y la confianza en Dios pueden abrir puertas a lo extraordinario. El simbolismo de la medalla. La medalla bendecida de la Virgen de Fátima utilizada por María Emilia no es un objeto mágico, sino un símbolo de la fe y del poder de la intercesión mariana. Este acto subraya la importancia de los sacramentales en la vida cristiana, no como meros objetos, sino como herramientas que nos conectan con lo divino. El mensaje de Fátima y la curación. El milagro de María Emilia Santos está profundamente conectado con el mensaje central de Fátima: la llamada a la oración, la penitencia y la confianza en el Inmaculado Corazón de María. Su recuperación es un recordatorio tangible de que la Virgen escucha las oraciones de sus devotos y actúa como intercesora ante Dios. Conclusión. La curación de María Emilia Santos no solo fue un milagro físico, sino también un acontecimiento espiritual, que reafirmó la fe de miles de personas en la poderosa intercesión de la Virgen de Fátima. Su caso sigue siendo un testimonio vivo de que el mensaje de Fátima no se limita a los eventos de 1917, sino que sigue obrando en el mundo, ofreciendo consuelo, esperanza y milagros a quienes confían en María con un corazón abierto. 6. La preservación del santuario de Fátima. Durante un ataque aéreo, 1974. Contexto histórico. El suceso tuvo lugar en 1974, durante los tensos años de la Guerra Fría, una época marcada por el miedo a la guerra nuclear, la división ideológica entre Oriente y Occidente y conflictos políticos que afectaban al mundo entero. Portugal, aunque no era un actor principal en la Guerra Fría, vivía sus propias tensiones internas tras la Revolución de los Claveles, 1974, que llevó a la transición de una dictadura a un régimen democrático. En este clima de incertidumbre, el santuario de Fátima seguía siendo un lugar de esperanza y fe, atrayendo a millones de peregrinos anualmente. El intento de ataque. En 1974, un piloto militar cuya identidad no se divulgó completamente en su momento, despegó en una misión con la intención de bombardear el santuario de Fátima, posiblemente como un acto de desafío ideológico o una protesta personal contra la religión. Al acercarse al santuario, el piloto perdió completamente el control del avión. Según su propio testimonio posterior, en el momento crítico vio una figura femenina brillante que lo desvió de su trayectoria. El avión no llegó a su objetivo y el piloto pudo aterrizar de forma segura. Sin embargo, el evento marcó profundamente su vida. Este hombre, inicialmente no creyente y posiblemente hostil hacia la fe, atribuyó su experiencia a una intervención sobrenatural. Posteriormente, se convirtió al catolicismo y se convirtió en un devoto de la Virgen de Fátima. El simbolismo del suceso, la preservación del santuario en un contexto de violencia e ideología antirreligiosa, fue interpretada por los fieles como una señal de la protección de la Virgen María sobre este lugar sagrado. Además, el evento ocurrió en un momento en que el mundo necesitaba un mensaje de paz y reconciliación, que el santuario de Fátima encarna desde las apariciones de 1917. Impacto espiritual y social. Protección del santuario. El hecho reforzó la creencia de que el santuario de Fátima es un lugar protegido de manera especial por la Virgen María. Este evento se sumó a otros acontecimientos que lo consolidaron como un símbolo de esperanza y paz en tiempos de crisis. Conversión del piloto. La experiencia del piloto, quien pasó de ser un agresor potencial a un devoto católico, encarna el mensaje central de Fátima: la posibilidad de conversión y redención para cualquier persona, independientemente de sus errores pasados. Un mensaje de paz en tiempos de conflicto. Durante la Guerra Fría, la Virgen de Fátima era vista como un faro de paz. Su mensaje, centrado en la conversión,
el rezo del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María cobró una relevancia especial en una época de divisiones ideológicas. El legado del evento. Este suceso ayudó a consolidar la devoción a la Virgen de Fátima como un símbolo de paz frente a los peligros de la guerra y la destrucción. La historia del piloto se convirtió en un poderoso testimonio de la intervención divina y del poder de la Virgen para cambiar corazones y proteger a los suyos. Relación con el mensaje de Fátima. El ataque frustrado y la posterior conversión del piloto son una manifestación viva del mensaje de Fátima, que la oración y la confianza en María pueden traer protección y cambiar incluso las situaciones más desesperadas. También subraya la importancia de la conversión personal, una de las peticiones más insistentes de la Virgen durante sus apariciones. Conclusión. La preservación del santuario de Fátima durante este intento de ataque es un recordatorio poderoso del amor y la protección de la Virgen María. En medio de una época de tensiones globales, este suceso destacó la relevancia continua del mensaje de Fátima, ofreciendo esperanza, paz y la posibilidad de redención incluso para quienes parecen estar más alejados de Dios. Espero que este recorrido por los 6 milagros más grandes de la Virgen de Fátima haya tocado sus corazones y fortalecido su fe. Recuerden que la Virgen siempre nos invita al amor, la oración y la esperanza. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus seres queridos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos contenidos donde exploraremos más historias llenas de fe y devoción. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en recibir nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo